Tercio, pasamos a la fisiopatología de la enfermedad por hígado graso no alcohólico, que es realmente el nombre que tiene, que es un nombre que a mí no me gusta mucho, quizás un nombre un poco largo, pero que me van a permitir que haga un resumen muy rápido de toda la fisiopatología, porque casi cada apartado que voy a ir tocando daría para una ponencia completa. Lo primero es definir en qué nos estamos moviendo, qué es esta entidad. Cuando nosotros hablamos de hígado graso no alcohólico, hablamos de una entidad en la que el hígado tiene al menos un 5% de esteatosis hepática. A partir de ahí podemos movernos a lo largo de un espectro que va desde la esteatosis simple hasta la cirrosis hepática. La mayoría de los pacientes están en el estadio de esteatosis simple, aproximadamente el 70 al 80%, y en principio la esteatosis simple es una condición que es benigna. Se está demostrando que cada vez menos, pero bueno, en principio por definición sería benigna. Y de los pacientes con esteatosis simple, algunos de ellos progresarían a esteatohepatitis. Cuando el paciente ya tiene esteatohepatitis, ya tiene inflamación. Tiene una inflamación que es crónica, de bajo grado, y que no solo afecta al hígado, sino que puede afectar a otros niveles. Y de hecho estos pacientes tienen incrementado el riesgo de padecer tumores extrahepáticos. Y por otro lado, que es de la primera causa de muerte, o de la primera causa que fallecen estos pacientes, que es de origen cardiovascular, a nivel cerebral, a nivel de corazón, a nivel renal. De los pacientes con esteatohepatitis, si ese, digamos, ambiente o microambiente que tiene el hígado sigue progresando y sigue manteniéndose a lo largo del tiempo, empieza a aparecer fibrosis hepática, exactamente igual que en otras etiologías, y por tanto puede acabar desembocando en una cirrosis hepática. Y la cirrosis hepática, igual que otras etiologías, en hepatocarcinoma. ¿Cuál es, si acaso, la singularidad que se empieza a ver en esta etiología? Y es que el paciente puede tener un hepatocarcinoma sin necesidad de tener una cirrosis hepática, que vamos a ver después. Y esto realmente es algo que alerta y algo que nos tiene que a nosotros poner en guardia respecto a estos pacientes en cuanto a su diagnóstico precoz. ¿Y por qué es importante diagnosticar esta enfermedad? Bueno, yo tengo algunos amigos míos que medio en broma, medio en serio, me dicen que, hombre, claro, los hepatólogos se nos está acabando la hepatitis C porque se cura, pues a ver si nos estamos ahora inventando otra cosa, ¿no? Bueno, me lo dicen un poco en tono de broma, pero por si hace falta justificar por qué es importante diagnosticar esta enfermedad, y encima es una enfermedad que es muy prevalente, lo han comentado antes compañeros que están aquí arriba, en México, pero prácticamente en todos los países, debido al ritmo de vida actual que llevamos, tanto de mala alimentación como de sedentarismo. Estos son datos de Estados Unidos de la prevalencia de cirrosis de esteatohepatitis, de NASH, en una década después, de entre los años 99-2002 y 2009-2012. Y prácticamente la prevalencia de cirrosis por NASH se ha triplicado. Pero es que además sabemos que la cirrosis por NASH no se termina de diagnosticar bien, porque muchas veces haría falta una biopsia y los pacientes con cirrosis hepática pues muchas veces no se les realiza esta biopsia. O sea que probablemente este porcentaje es superior. En la gráfica de arriba a la derecha lo que vemos es lo que yo comentaba antes, es la proporción de hepatocarcinomas que surgen en hígados cirróticos y por etiología. En las hepatitis virales, en hepatitis B, en hepatitis C y en alcohol. La inmensa mayoría de los hepatocarcinomas que diagnosticamos lo hacemos sobre una persona que tiene una cirrosis, y eso tiene una ventaja, y es que la mayoría de estos pacientes son, entre comillas, fácilmente diagnosticables de cirrosis y por tanto están en programas de cribado de hepatocarcinoma. Si se fijan en la columna del hígado graso, solamente el 60-65% de los hepatocarcinomas en esta etiología tenían cirrosis, lo cual significa que el 35% de los pacientes no tienen un daño hepático severo. Nosotros tenemos mucha población, la prevalencia es muy amplia y tenemos muchos pacientes a los cuales podemos seguir, pero no hacer cribado de hepatocarcinoma o directamente ni seguir. Y esto es un problema. Yo estoy en un centro que tiene trasplante hepático y nosotros trasplantamos pacientes muchas veces con hígado graso que ni siquiera llegan a tener un F2. Y esto realmente es un problema que nos tiene que poner alerta. Y la consecuencia de estas dos situaciones, del incremento de prevalencia de la cirrosis hepática por NASH y del hepatocarcinoma, es la tercera gráfica que aparece, que es el incremento. Esto es el incremento de porcentaje en la lista de trasplante hepática en 3 centros de Estados Unidos en la población joven, en menores de 45 años. Claro, en menores de 45 años la infección por hepatitis C ya es menos prevalente, además se cura más,
y por otro lado cada vez es más frecuente las manifestaciones derivadas del síndrome metabólico como el hígado graso. Por tanto, podéis ver el incremento tan importante de prevalencia en la lista de espera de trasplante de hígado graso respecto a hepatitis C. Y luego una causa fundamental, que es el riesgo cardiovascular. El paciente que tiene un hígado graso no alcohólico, hasta que no es cirrótico, no se muere del hígado, se muere de riesgo cardiovascular. Y una vez ya que el paciente es cirrótico, ya entonces sí, su primera causa de muerte es el hígado. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la mayoría de los pacientes, por lo menos a día de hoy en España, no llegan todavía a estar en estadio cirrótico. En el lado izquierdo lo que pueden ver las dos gráficas azules son el grosor de la capa íntima media de la arteria carótida, que está asociada con el riesgo cardiovascular claramente, y pueden ver arriba como los controles sanos tienen un grosor menor que los pacientes con esteatosis simple y esto es a su vez menor que los pacientes con esteatohepatitis. Pero si miran la gráfica de abajo, partiendo de todos los pacientes con esteatohepatitis, a medida que la enfermedad progresa, es decir, a medida que el grado de fibrosis aumenta, el grosor de la íntima media también lo hace. Yo no he querido poner más estudios de riesgo cardiovascular para no tampoco aburrir demasiado en este punto, pero haciendo un resumen en la tabla de arriba de los principales estudios de hígado graso con seguimiento de a prácticamente 10 años, en todos ellos, si miramos los pacientes sin cirrosis, la primera causa de mortalidad es la cardiovascular, excepto en uno que es la segunda. Y luego las gráficas que están abajo con las barras rojas, lo que pretende demostrar es el grado de insuficiencia renal asociado también a esta enfermedad, como no podía ser de otra manera, derivado del aumento del riesgo cardiovascular y derivado de que comparte factores de riesgo comunes con el síndrome metabólico. En la parte de arriba lo que se ve el porcentaje de albuminuria es muy superior en los pacientes con NASH y de diagnóstico de enfermedad renal crónica, pero en la parte de abajo, si se fijan, prácticamente nos sale una imagen especular a la del riesgo cardiovascular con la carótida, y es que en este caso, a medida que aumenta el grado de fibrosis hepática en el hígado, aumenta el deterioro de la función renal. Nosotros estamos trabajando actualmente, es un estudio en el que nosotros trabajamos en la hipótesis de la fibrosis sistémica, de que además que hay fibrosis en el hígado, también puede haber fibrosis en otros órganos, como en este caso sería el riñón, y es lo que contribuye de forma paralela al deterioro de ambos órganos. Y por último, respecto a por qué hay que diagnosticar, y me salgo ya del hepatocarcinoma, que lo comentaba antes, es la presencia de cáncer extrahepático. En esta tabla pueden ver como de un total de creo que eran 300 pacientes seguidos durante 10 años, 26 desarrollaron algún tipo de tumor, de los cuales 20 no tenían nada que ver con el hígado. Había cáncer gástrico, cáncer pulmonar, cáncer pancreático. Aquí abajo pueden ver las tablas, los Kaplan-Meier de incidencia. En el gráfico de la derecha, que fue en un estudio publicado en GAT por Vincent Wong, que fue el primero que puso de relieve el problema de los cánceres no hepáticos en este tipo de población, pueden ver tanto como en hombres como en mujeres y por distintos segmentos de edad, los pacientes con hígado graso no alcohólico tienen un mayor riesgo de cáncer de colon. No solamente cáncer de colon, sino de pólipos de mayor tamaño, adenomas con displasia de alto grado, etc. Y en esta diapositiva he intentado un poco resumir desde el punto de vista fisiopatológico todos los factores de riesgo que podría haber para la producción de la enfermedad, pero aún así me quedo corto y aún así existen más. Voy a intentar tocar de manera breve todos ellos, pero a sabiendas un poco lo que yo le comentaba antes, que casi cada uno de ellos podría tener una ponencia específica porque son realmente complejos. En el centro de toda la enfermedad se sitúa la resistencia a la insulina. Cada vez ese centro es más pequeñito porque van surgiendo otros factores alrededor, pero sí que es verdad que continúa siendo el core central, y bien porque en ocasiones sea la causa de la enfermedad y bien porque a veces sea la consecuencia de otros factores de riesgo. Cuando nosotros hablamos de resistencia a la insulina, ¿realmente a qué nos referimos? Bueno, nos referimos a una alteración en los receptores de la insulina que hacen que en definitiva la glucosa entre menos a nivel celular y se quede más circulante, y eso genera una serie de problemas que vamos a ir viendo después. Pero ¿por qué puede surgir la resistencia a la insulina aparte de mecanismos genéticos y demás? Bueno, en principio, cuando nosotros tenemos una nutrición demasiado o excesiva en ácidos grasos libres, bueno, el tejido adiposo, tanto subcutáneo como visceral, puede ir almacenando eso, pero hasta cierto punto llega un momento que esa capacidad de almacenamiento se excede
y empieza a haber un exceso de ácidos grasos libres que empiezan a alcanzar la circulación portal y acaban llegando al hígado, generando lipotoxicidad y gluconeogénesis, y por otro lado acaban afectando a la circulación sistémica, en concreto sobre todo al músculo, que es uno de los órganos clave en la resistencia de la insulina, por el tema del consumo de glucosa. Cuando aparecen estos ácidos grasos libres que afectan a nivel muscular, se produce una disminución del consumo de la glucosa y una disminución de la acción de la insulina, y todo ello, como si fuese un círculo vicioso, es lo que acaba redundando en la presencia de resistencia a la insulina. Muy brevemente, ¿cuáles son los factores genéticos determinantes de hígado graso no alcohólico que se hayan diagnosticado y que sean sólidos? Bueno, se han identificado. Se han identificado muchísimos, pero como yo comentaba antes, conviene ser muy cauto y conviene de verdad ver y separar un poco lo que es la paja del grano. Y en este caso el factor genético más determinante es PNPLA3. Se identificó en 2008 en un estudio GWAS, donde pueden ver arriba el Manhattan Plot y donde ven el puntito rojo ese arriba del todo, pues ese era el PNPLA3. ¿Y qué se vio? Que los pacientes con la variante, con el homocigoto GG, tenían mayor contenido de triglicéridos hepáticos, es decir, tenían mayor grasa en el hígado, incluso aunque el índice de masa corporal fuese igual, el índice HOMA, la resistencia a la insulina, fuese igual y los triglicéridos plasmáticos fuesen iguales. Bueno, durante los primeros 2-3 años hubo muchos estudios, hubo algo de controversia sobre si aparte de esteatosis podían generar esteatohepatitis o no. Bueno, ya en 2017 está claro que los pacientes que son GG, que tienen el genotipo GG para PNPLA3, no solamente tienen un mayor riesgo de esteatosis, sino mayor riesgo de esteatohepatitis, mayor riesgo de fibrosis y mayor riesgo de cáncer de hígado en pacientes con hígado graso no alcohólico, y abro un paréntesis, también en los pacientes con hígado graso alcohólico. Y abajo pongo algunos metaanálisis que lo han demostrado. Y la figura lo que pretende demostrar un poco es el mecanismo. Cuando los pacientes que tienen este riesgo con el PNPLA3 lo que tienen es un problema en la hidrólisis de los triglicéridos y un incremento en la síntesis de ácidos grasos libres. Y en definitiva, con ambos conceptos lo que se produce es una esteatosis en el hígado, que es lo que poco a poco, como esto, si se van añadiendo otros factores de riesgo, puede acabar desencadenando un hepatocarcinoma. Y el segundo gen que podemos hablar, y yo me atrevería a decir a distancia del primero, sería TM6SF2, se identifica en 2014. Pueden ver aquí también el Manhattan Plot y ya ven como el PNPLA3 está bien arriba y el TM6SF2 ya bajan un poquito en nivel de significación estadística, pero identifican cosas muy parecidas, como que el contenido en triglicéridos a nivel hepático es también muy superior en los pacientes que son homocigotos. Pero si se fijan en las Ns, llama la atención una cuestión, y es que este es un estudio que se publicó en Nature Genetics con casi 3.000 pacientes, y de los casi 3.000 pacientes, solo 7 eran homocigotos de riesgo. Por tanto, y es lo que yo comentaba también en la charla de antes, es muy importante ver la frecuencia de la variante alélica más baja. Y por ejemplo, en población hispánica no hay ningún paciente, no había ningún paciente de prácticamente 500. Sí que es cierto que los que son heterocigotos tienen más riesgo que los que son homocigotos de forma, digamos, saludable, pero es un gen que realmente el impacto en la práctica clínica es mucho menor de lo que dicen los estudios. A pesar de que estos pacientes tienen un colesterol más elevado, tienen una HDL más baja y una LDL más elevada. Y en cualquier estudio que puedan ver, en cualquier análisis multivariante, el TM6SF2 junto con el PNPLA3 incluso actúan de manera sinérgica. Pero yo lo pondría un poco más entre paréntesis. ¿Cuál es la curiosidad que tiene este gen? Bueno, este gen lo que provoca es una alteración en la VLDL. Si la VLDL está alterada, los triglicéridos no pueden salir del hígado o salen con mayor dificultad al torrente sanguíneo. Y se da una paradoja, y es que este gen, cuando es homocigoto, en este caso, como viene aquí con la variante KK, cuando protege el hígado, es decir, cuando no provoca esteatosis, provoca un aumento del riesgo cardiovascular, y al revés. Cuando no protege el hígado, o entre comillas, cuando perjudica el hígado, protege el riesgo cardiovascular. Y esto es porque básicamente es donde situamos los triglicéridos. Si los situamos en el hígado, empeora el hígado, pero mejora a nivel cardiovascular, o viceversa.
Y esta es una tabla que no me voy a parar mucho aquí, resumen de los genes principales. Yo he comentado los dos primeros, que están bien identificados para provocar hígado graso no alcohólico y fibrosis, y un poco lo que he comentado al final, el TM6SF2 tiene un efecto protector a nivel cardiovascular que no lo tiene el PNPLA3. Pasamos de la genética y nos vamos a la nutrición. En el rato que yo estaba aquí esta mañana hablando de fibrosis hepática, modelos no invasivos, etcétera, casi de las palabras que más se han utilizado ha sido obesidad. Y realmente es que tenemos cada vez más pacientes con obesidad o con sobrepeso, y los pacientes con obesidad a veces son porque comen más, pero a veces no son porque comen más, es porque comen peor, porque tienen dietas con más contenido graso o porque tienen dietas con un contenido en carbohidratos, en azúcares, más tirando hacia la fructosa que tirando hacia la glucosa, que veremos después. En cualquier caso, bueno, está bien demostrado, cuando uno toma dietas ricas en grasas, el contenido graso hepático es superior a si lo hace una persona con dieta baja en grasas. Y no solamente el contenido graso hepático, sino también los niveles de insulina. Cuando uno está tomando durante cierto tiempo dieta rica en grasas, los niveles de insulina suben, empieza a aparecer resistencia a la insulina, y es otra prueba más de la íntima relación que existe entre el hígado y la resistencia a la insulina. Si nos vamos aquí al centro, vemos la influencia que tiene la dieta baja en grasa o rica en grasa en las ceramidas. Las ceramidas, que lo comentaré después, es una familia de lípidos que asocia un ácido graso con un esfingolípido y que tienen un gran poder lipotóxico. Generan muchos radicales libres, generan autofagia, generan destrucción de organelas y de células. Pues fíjense, cuando uno tiene dieta rica en grasa, los niveles de ceramidas son mucho más altos. Pero no solamente eso, sino si nos vamos a la soft drink, ¿no? Lo que podríamos llamar refrescos, ¿no? Que sobre todo lo que tienen es una gran carga de fructosa en lugar de glucosa. Vemos esta figura, a medida que vamos aumentando el número de bebidas diarias, vemos como el hígado va empeorando. Los pacientes con controles sanos prácticamente no llegan a una bebida, a un refresco al día. Los pacientes con un hígado graso leve o moderado pueden tomar 2, pero los pacientes o las personas que ya toman 4, casi 5, empiezan a tener un problema muy serio a nivel hepático. Y abajo se ve también, hay análisis multivariantes donde demuestran que el consumo de refrescos y el síndrome metabólico, pero no, por ejemplo, la resistencia a la insulina, son factores determinantes e independientes para la presencia de hígado graso. Y lo vamos a ver en esta diapositiva un poquito mejor. Aquí es donde intentamos diferenciar lo que es consumir glucosa de lo que es consumir fructosa, que no es igual, aunque nosotros tomemos refrescos, tomemos alimentos, bollería industrial, etc. Es muy importante ver si tiene glucosa o tiene fructosa. En la tabla de arriba se comparan pacientes que tomaban o que bebían tomaban bebidas con glucosa de pacientes que tomaban bebidas con fructosa. Vamos a quedarnos en las dos primeras filas, que son glucosa y fructosa. Fijaos en la línea basal, glucosa 96 y en los pacientes que tomaban fructosa 94. No hay ninguna diferencia, pero fijaos en el pico de glucosa en aquellos que tomaban glucosa, 153, pero fijaos en el pico de glucosa en aquellos que tomaban fructosa, solo 112. Y vamos a la insulina, vamos a la insulina. De manera basal 9,6 frente a 9,1, de manera basal no había ningún problema, pero ¿cuál es el pico de insulina después de tomar glucosa, después de tomar fructosa? Bueno, cuando tomaban insulina el pico llegaba hasta 71, pero cuando tomaban fructosa llegaba hasta 21. Claramente los niveles de insulina y los niveles de glucosa son muy inferiores cuando uno toma fructosa a cuando uno toma glucosa, y eso tiene sus implicaciones. Fíjense en la parte de abajo. En la parte de abajo a la izquierda lo que vemos es la respuesta hipotalámica en función del flujo cerebral cuando uno toma fructosa, cuando uno toma glucosa. Cuando uno toma glucosa el flujo cerebral disminuye, la respuesta hipotalámica es buena, nos saciamos, se nos quita el hambre y por tanto dejamos de comer. No ocurre así con la fructosa, y todos estos resultados de arriba que se vuelven a ver aquí abajo, los niveles de los niveles de glucosa cuando uno toma fructosa son inferiores a si toma glucosa, así como la respuesta a la insulina. Lo que vienen a demostrar es que si tomamos fructosa no nos saciamos igual, seguimos comiendo, seguimos teniendo hambre, y eso nos va entrando en nos va produciendo un círculo vicioso.
incluso a nivel de triglicéridos, etc. Otra parte importante dentro de la fisiopatología del hígado graso son las adipoquinas. Dentro de las hormonas que tienen que ver con el metabolismo existen muchísimas, están también las mioquinas, etcétera, quinoquinas, etcétera, pero nos vamos a parar en las adipoquinas. Las adipoquinas principalmente la leptina y la adiponectina, y la importancia que tiene su balance a la hora de si el paciente tiene un hígado graso o no lo tiene, o puede tener resistencia a la insulina o no la tiene. Y nuevamente, como muchos de estos factores de riesgo o mecanismos fisiopatológicos, no está claro o a veces no es fácil identificar cuándo son causa del hígado graso o cuándo son consecuencia del hígado graso por otro factor de riesgo. En este caso, en la parte de la izquierda se ven hombres y mujeres, pacientes con esteatohepatitis y pacientes sanos en cuanto a niveles de leptina. Los niveles de leptina, si el paciente tiene un hígado graso o tiene una esteatohepatitis, son superiores. Y lo vemos en el centro. La leptina es superior a medida que la esteatosis va siendo cada vez más severa y la adiponectina va disminuyendo a medida que la esteatosis va siendo más severa. ¿Cuál es la consecuencia si lo miramos por otro lado? Los receptores de la adiponectina aumentan cuando el paciente tiene esteatohepatitis o cuando tiene esteatosis, es lógico. Hay menos adiponectina circulante, bueno, los receptores proliferan a ver si son capaces de captarlo. Y en la parte de abajo es quizá lo más importante. Es el ratio o el balance entre adiponectina y leptina. No solamente por separado vemos que son importantes y que la adiponectina a medida que el paciente está peor desde el punto de vista hepático va disminuyendo y que la leptina va aumentando, sino la relación entre ambos. Como la adiponectina está en el numerador y en estos pacientes disminuye y la leptina está en el denominador y en estos pacientes aumenta, evidentemente un ratio más bajo nos va a decir que es un paciente que está peor, que tiene una esteatohepatitis más avanzada, incluso un grado de fibrosis más avanzada. Pero no solamente nos lo dice desde ese punto de vista, sino en marcadores de inflamación o de necrosis de la biopsia. Pacientes con una necrosis de la biopsia, necrosis lobular más avanzada, tienen todavía un ratio de adiponectina y leptina más bajo. Este es un resumen de algunas adipoquinas que pueden ver ahí, la leptina y la adiponectina, que son las que yo he comentado, que en principio lo que hacen es mejorar la resistencia a la insulina, mejoran la esteatosis hepática y la adiponectina además mejora la inflamación y mejora la fibrosis. Abajo están clasificadas las adiponectinas en antiinflamatorias y proinflamatorias. Las antiinflamatorias destaca sobre todo la adiponectina, también la interleuquina 10. Entre las proinflamatorias destacan que vienen aquí también arriba la resistina, la vinfastina, en fin, la leptina, etc. En el gráfico que viene abajo a la derecha se intenta demostrar, o se intenta mostrar, mejor dicho, el balance entre estas adiponectinas en función del estado en el que está el paciente. Si el paciente está en un estado de resistencia a la insulina, la adiponectina y la leptina principalmente están disminuidas, como hemos visto, y es muy parecido al paciente que tiene esteatosis simple. En cambio, cuando el paciente tiene ya inflamación, tiene esteatohepatitis o tiene fibrosis, la adiponectina está disminuida, pero la leptina en esos momentos está aumentada junto con otra serie de adipoquinas que son menos frecuentes. La lipotoxicidad lo he dejado entrever antes. La lipotoxicidad es muy importante. Nuevamente es otro mecanismo que puede generar hígado graso, pero que también puede ser consecuencia de otros mecanismos, como yo comentaba anteriormente. En el lado izquierdo se ven las ceramidas en función de si el paciente tenía resistencia a la insulina, que son las barras rojas, de si no tenía resistencia a la insulina, que es en el color azul. Bueno, todos los colores rojos son donde las ceramidas están significativamente elevadas y están todas elevadas en los pacientes con resistencia a la insulina. ¿Qué es lo que ocurre en circunstancias normales? Circunstancias normales, cuando la adiponectina se une a su receptor, esto hace que las ceramidas sean degradadas y por tanto el proceso de lipotoxicidad se para. ¿Qué ocurre en un paciente con resistencia a la insulina? Que hemos visto que no tiene adiponectina o que tiene menos adiponectina. Pero es que además, por otro lado, tiene un mayor aumento de citoquinas proinflamatorias, como interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, etc. ¿Y qué es lo que ocurre? Que lo que se activa en este caso son los receptores tipo TOL, los TLR, en este caso el 4. ¿Y qué es lo que ocurre cuando se activan los receptores, los TOL-like receptors? Que se produce un aumento, se incrementa la ceramida. ¿Y qué ocurre cuando se incrementa la ceramida? Que no solamente se incrementa por esta inflamación que puede ocurrir en el paciente con hígado graso, sino que también se
aumenta por la unión de los lipopolisacáridos que veremos después, es decir, cómo tiene la microbiota este paciente. Si tiene una microbiota alterada, también se van a acabar produciendo ceramidas, también va a acabar habiendo lipotoxicidad. Cuando se producen estas ceramidas, lo que interrumpe es la vía AKT, que es la vía de sensibilidad a la insulina, y por tanto genera una retroalimentación en este proceso de resistencia a la insulina y de la alteración del metabolismo. Otro aspecto muy importante dentro de la fisiopatología y que quizás estaba más abandonado antes y que ahora ya va teniendo más importancia es el rol que tiene la inmunidad innata, el rol que tiene el inflamasoma en todos estos pacientes, y no solamente para esta enfermedad, realmente para cualquier enfermedad. Bueno, una de las moléculas clave dentro del inflamasoma son las caspasas, y fijaos, en este caso eran ratas, las ratas que estaban alimentadas con high fat diet, con dieta rica en grasa, tenían unos niveles de caspasa muy superior a las ratas que tenían dieta baja en grasa. No solamente eso, sino determinadas moléculas que son claves en el inflamasoma, como es el receptor que viene aquí escrito, en el NLRP3, que viene aquí, y ratas knockout, que son las dos líneas de abajo, por mucho que se alimentasen con dieta rica en grasa, no incrementaban de peso, el peso era significativamente inferior a las ratas que eran wild type. Y lo vemos también aquí abajo, vemos la caspasa 1, la interleuquina 1 beta y el NLRP3, como a medida que las ratas iban incrementando su dieta, no en cantidad, sino en número de semanas, todos estos factores asociados a la inflamación también iban incrementando de forma significativa. Y es que esta molécula, que es clave en inflamasoma, se puede activar por distintas formas. Se puede activar con la presencia de ácidos grasos si los tomamos en la dieta. Se puede también activar por la presencia de lipopolisacáridos y de ADN bacteriano, consecuencia de la translocación bacteriana que tienen también estos pacientes o la alteración en la composición de la microbiota. Y finalmente acaban activando las caspasas, que mediante la interleuquina 1 beta acaba generando apoptosis y acaba generando destrucción bien de hepatocitos, bien de organelas, lo cual se acaba transformando en inflamación, esteatohepatitis y fibrosis. Muy importante también, y cada vez más, los receptores, lo que se denominan receptores nucleares, que hay muchos. Yo voy a tocar solamente un par de ellos. En esta primera diapositiva, los receptores PIPAR, ya sabéis, PIPAR alfa, gamma, delta. Bien, esto es un estudio que se ha publicado hace muy poquito, donde se utilizaban ratas knockout, es decir, se inhibía en este caso el receptor PIPAR alfa, y fíjense lo que ocurre. Tanto en ayuno como cuando estaban comiendo las ratas, la presencia de ácidos grasos libres era muy superior en aquellas ratas que eran knockout para el PIPAR alfa, que es la barra gris. Pero no solamente la presencia de ácidos grasos libres, sino la presencia de triglicéridos hepáticos y también de ésteres de colesterol era muy superior cuando estas ratas no tenían este receptor, o lo tenían, no lo tenían en este caso. Y fíjense abajo a la izquierda, estos ya son pacientes con el NAS score, con la escala de valoración de severidad de la esteatohepatitis, como a medida que esta escala va aumentando, que va del 0 al 8, la expresión de los receptores PIPAR alfa va disminuyendo, otra muestra más del papel central que juegan en esta enfermedad. Y en la tabla que me queda por describir, se encuentran los tres receptores PIPAR, el alfa, el delta y el gamma, con todas sus características y sus ligandos y demás. En definitiva, todos estos receptores son muy importantes porque disminuyen la esteatosis hepática, disminuyen la resistencia a la insulina, predisponen a una pérdida de peso, mejoran el metabolismo del colesterol, disminuyen la inflamación hepática, la fibrosis, y no está claro, pero incluso podrían tener un papel protector en cuanto al cáncer hepático. Los otros receptores nucleares que voy a tocar, que quedan algunos más, como el FGF19, 21, que seguro que les suenan, en este caso son los que tienen que ver con el metabolismo de los ácidos biliares, que también cada vez va ganando más peso. Los ácidos biliares o el metabolismo de los ácidos biliares, su composición es distinta en los pacientes con esteatohepatitis que en los pacientes con controles sanos. Y esto es lo que se muestra en la tabla de arriba, como el ácido cólico, desoxicólico y el desoxicólico son muy superiores en los pacientes con esteatohepatitis y son naturales, son ligandos naturales de muchos receptores que son importantes en toda la patogénesis del hígado graso no alcohólico. Y aquí el que quiero comentar es el FXR,
que seguro que ya les suena, es el receptor farnesoide X. El FXR, como pueden ver en la pantalla, genera muchísimas alteraciones del metabolismo, pero alteraciones del metabolismo positivas. A nivel del metabolismo lipídico disminuye la síntesis de triglicéridos, disminuye la VLDL, a nivel de los ácidos biliares disminuye su síntesis, disminuye su captación, a nivel del metabolismo glucídico mejora la resistencia a la insulina, disminuye la gluconeogénesis. En definitiva, está situado en el centro de toda la patogénesis del hígado graso no alcohólico. Pero es que además los ácidos biliares son importantes por otra cuestión, y es porque se unen también al receptor TGR5, que es muy importante en la liberación de GLP-1. Ya saben ustedes que uno de los tratamientos de la diabetes a día de hoy son los agonistas de la GLP-1, porque mejora la resistencia a la insulina. Pues bien, estos propios ácidos biliares son capaces, o serían capaces, si somos capaces de controlarlos o de dar un agonista de estos receptores, de mejorar también la resistencia a la insulina. La autofagia es fundamental. La autofagia también está alterada en estos pacientes. Está alterada en pacientes con obesidad y está alterada en pacientes con hígado graso no alcohólico, en ambas situaciones. ¿Cómo se altera esta autofagia? Bueno, cuando uno tiene una nutrición, vamos a llamarla excesiva, bien sea por lípidos, bien sea por ácidos grasos libres o bien sea por aminoácidos, puede tocar alguna de estas vías de la autofagia. Cuando es fundamentalmente un incremento de lípidos, lo que se produce es un descenso o se produce una alteración en los lisosomas. Cuando es una sobrenutrición a consecuencia de aminoácidos, lo que se produce es una alteración de la vía de mTOR, que ambas son capaces de generar o de bloquear esta autofagia o producir una autofagia defectiva y por tanto empezar a haber células no solamente que podrían ser en un futuro cancerosas, sino no controlar aspectos de inflamación y células que deberían de ser destruidas, pero en circunstancias como estas no lo son. La última parte que voy a tocar de la fisiopatología sería la microbiota, que es también un aspecto relativamente novedoso, que cada vez tiene más peso y que cada vez se le da más importancia, y es el análisis de la microbiota en los pacientes con controles sanos, pacientes con esteatohepatitis o pacientes obesos, que es lo que se intenta demostrar en estos gráficos circulares. No voy a mencionar todas las especies de microbiota, pero nos vamos a quedar con dos, con las que están en amarillo y con las que están en azul. Las que están en amarillo, que son las firmicutes, las que están en amarillo, las bacteroidetes. El gráfico de arriba representa lo que sería la composición de la microbiota normal en una persona sana, en un control sano. Abajo a la izquierda sería el paciente obeso y abajo a la derecha sería el paciente con esteatohepatitis. Y fíjense porque son prácticamente iguales si vemos los colores. Un paciente con esteatohepatitis y un paciente con obesidad tienen menos flora del tipo firmicute y tienen más del tipo bacteroidetes, que se ve aquí abajo también. Pero no solamente hay una alteración de la composición de la microbiota, sino que hay también una alteración de las tight junctions de la mucosa intestinal que incrementa la permeabilidad a estas células, que incrementa la permeabilidad a los lipopolisacáridos, que incrementa la permeabilidad al ADN bacteriano, que hemos visto anteriormente cómo eran capaces de poner en marcha muchos mecanismos de inflamación. Y tanto es así que se acaba de publicar un artículo donde simplemente con el análisis de la microbiota y el análisis de la microbiota entre pacientes con fibrosis leve y fibrosis avanzada en hígado graso no alcohólico, eran capaces de identificar a aquellos con hígado graso no alcohólico prácticamente con una curva ROC de 0,95-0,96. Hablábamos antes, o había antes sesiones de métodos no invasivos. Bueno, esto es un método no invasivo, no es que sea tan cómodo evidentemente como una analítica, pero desde luego no existe a día de hoy ningún método con esta capacidad de predicción. Y simplemente es analizando, no me voy a poner a enumerarlas, pero analizando las diferencias que hay entre estos dos grupos de pacientes en cuanto a la microbiota. En definitiva, la microbiota también tiene un papel fundamental porque por un lado se encarga, la microbiota, la barrera intestinal, de la homeostasis de los ácidos biliares que pueden asociarse al FXR y a partir de ahí mejorar la resistencia a la insulina. Hay que tener cuidado con la permeabilidad intestinal porque genera que pase el lipopolisacáridos, que pase ADN bacteriano y que con todo ello se genere un aumento un aumento de la inflamación en estos pacientes. Y simplemente para acabar me quedan dos diapositivas. En el año 98 se publicó
o lo que se comentaba como la hipótesis de los 2 golpes, que era lo que se entendía que provocaba el hígado graso no alcohólico y que se basaba en 2 pasos. Uno de ellos era la resistencia a la insulina y un segundo que era el estrés oxidativo causado a consecuencia de ella. Bueno, en el año 2017 ya no hablamos de la hipótesis de 2 golpes, sino hablamos de la hipótesis multi-hit, donde encontraríamos muchas de las cosas que yo he comentado, la lipotoxicidad, la inflamación, la genética, el inflamasoma con los receptores Toll-like receptors, las ceramidas, la lipotoxicidad. Es un mundo complejísimo, falta la microbiota, falta la genética. Es decir, nos hemos pasado de una enfermedad que podía ser más o menos simple en su abordaje a una enfermedad tremendamente compleja, donde es muy difícil que una sola causa sea específica de la enfermedad, sino que empezamos a entrar en un círculo vicioso donde distintos factores se retroalimentan. Y simplemente ya, para acabar, la última diapositiva es lo que nos espera en función de los tratamientos, porque ya saben, a día de hoy no tenemos tratamientos que ofrecer a estos pacientes, o tenemos tratamientos un poco, por decirlo de una manera suave, subóptimos. Y fíjense, con todo lo que hemos ido repasando, la cantidad de dianas terapéuticas distintas que pueden surgir. Y aquí ni siquiera están todas recogidas. Hay medicamentos, como viene aquí, para los receptores de los ácidos biliares, para los receptores PPAR, agonistas de la GLP-1, para quimioquina, para los receptores del inflamasoma, para la fibrosis hepática, tenemos ácido beticólico, aranchor, en fin. Esto sería también para otra ponencia más, pero imagínense lo complejo que va a ser tratar a estos pacientes, por mucho que haya esperanzas a día de hoy de que hay muchos medicamentos que ya están incluso en ensayos clínicos fase 3, fase 4. Estamos hablando de que es una enfermedad multifactorial, con múltiples abordajes distintos, y desde mi punto de vista, que nosotros participamos aproximadamente en 12-13 ensayos clínicos con moléculas en desarrollo, va a ser muy difícil que una molécula sola, que un punto, que una diana terapéutica única sea capaz de poder revertir esta enfermedad. Muchas gracias.